En aquel momento yo pude ver un ser grande delante de mí con unas vestiduras grandes, resplandecientes, blancas, que estaba parado frente a mí con sus brazos extendidos. Cuando yo vi a aquel ser, yo me abracé a ese ser y le dije: Señor, yo no quiero ser así, cámbiame, cámbiame. Que el Señor les bendiga, amados amigos, amados hermanos, usted que me puede escuchar en esta tarde. Le doy gracias a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, por concederme la oportunidad de testificar lo que el Señor un día hizo en mi vida. Jovencita, sin conocer al Señor, viví una vida lejos de Dios, destruida por el pecado, metida en la mentira, odiando a mis padres, no los amaba por el pecado que había en mi hogar. Veía yo desde niña el golpe, la mentira, el engaño de mi padre hacia mi mamá. Yo tenía que ingerir pastillas, tenía que ingerir, fumar cigarrillos para poder dormir. No tenía un sueño placentero, tenía muchas pesadillas. Llegó el momento en que yo pude obtener una revista de una mujer muy horrible, y yo siempre que entraba a mi habitación, a esa mujer yo la veía, y para mí fue creciendo un miedo, un terror en mi corazón. No podía dormir sin luz, tenía que estar con la luz prendida. No dormía, tenía desesperación, angustia, quería salir corriendo de mi casa por el pleito que había muchas veces en mi hogar. Pero fue aumentando cada día ese odio hacia mis padres, porque no me daban el permiso. Yo quería salir a las fiestas con mis amigas. Yo decía, pues ellos ya están avanzados de edad y ellos ya han vivido su vida y no me dejan vivir mi vida. Pero amigo, qué equivocada que estaba. Empezó en mí cada día aumentar esa enfermedad del dolor de cabeza. Yo sufría con el dolor de cabeza, tenía que golpearme duro la cabeza en la pared para que, según yo, eso pudiera calmar. Llegó el tiempo en que mis padres me llevaron al brujo con el fin de que yo sanara, pero nada de eso pudo sanar esa enfermedad. Desde los 7 años yo tenía esa enfermedad. Amigo, nunca pensé servir al Señor. Aquellos que me hablaban de esa palabra, de ese Dios grande, yo los botaba de mi casa, les cerraba la puerta de mi hogar. Yo decía, no, yo tengo mi religión, yo soy católica y nadie me va a cambiar. En mi cuarto tenía una serie de imágenes. Entonces yo me postraba, le pedía esas imágenes. Cuando yo quería un permiso, le ponía una vela, una flor con el fin de que me concediera el milagro, porque yo quería salir a la calle. Bendito el nombre del Señor. Hasta que un día, en mi corazón nació ese deseo de llegar al templo, porque la obra del movimiento misionero ya se había instalado al lado de mi casa. Llegó el tiempo, el momento en que yo dije, a ver, voy a ver qué dice esa gente. Entonces fue un día viernes, recuerdo, de que me acerqué a las gradas de la casa de Dios y yo decía, a ver qué cosa dice esa gente. Y recuerdo que aquel hermano que estaba parado en la puerta me decía, señorita, pase. Yo le decía, no, ahí nomás. Entonces aquel día yo no entendía lo que aquel pastor predicaba. Pero mire cuán grande la misericordia de Dios, que al día siguiente eran las 5 de la tarde y yo ya estaba lista para ir a la casa de Dios. ¿Quién lo podía hacer en mi vida eso? Solamente Dios. Dios pudo hacer en ese momento ese mover de buscar a Dios. Entonces ya eran las 6 de la tarde, recuerdo, abrieron la puerta de la casa de Dios. Y aquel pastor que había abierto la puerta de la casa de Dios me dijo, señorita, ingrese, pase, me dijo. Entonces yo recuerdo que ingresé en la última banca, me senté. Fueron llegando los hermanos y ellos se postraban en el altar, empezaban ahí a llorar. Y yo decía, pero esta gente, ¿por qué llora? No entiendo. Y yo seguía sentada en la última banca hasta que ya había transcurrido cerca de 1 hora y media y yo pasé a ese lugar donde estaban aquellos hermanos postrados en el altar. Recuerdo que me incliné mi rostro y yo decía, ¿ahora qué hago? ¿Qué digo? Pero mire,
Mire, ese Dios grande, la misericordia del Señor, abrió en ese momento mi mente y me pudo hacer entender que lejos de Él yo no era nada. Me mostró en ese momento lo que yo había hecho y venía haciendo como jovencita. Entonces yo en ese momento veía como un televisor, como una imagen, todo lo que pasaba en mi vida, cómo yo era de contestalona con mis padres, cómo me escapaba de mi casa a las fiestas, bendito el nombre del Señor. En ese momento yo cerré mis ojos y empecé a pedirle perdón a Dios. Y cuando yo empecé a pedirle perdón a Dios, empezó el llanto en mí, de mi corazón. Empecé a llorar y a llorar. Y mire, ese amor que mi padre no me dio, bendito el nombre del Señor, en aquel momento yo pude ver un ser grande delante de mí con unas vestiduras grandes, resplandecientes, blancas, que estaba parado frente a mí con sus brazos extendidos. Cuando yo vi a aquel ser, yo me abracé a ese ser y le dije: Señor, yo no quiero ser así, cámbiame, cámbiame. Y cuando yo le dije así, cuando yo ya le venía pidiendo perdón en ese momento, esos brazos que estaban así abiertos se postraron, se posaron en mi cabeza. Y en ese momento yo empecé a llorar y a llorar, y yo le dije: oye, tú eres mi Padre. Y empecé a llorar y a llorar allí, a rendirme al Señor, hermano. Cuando recuerdo que aquel pastor dijo: hermanos, pueden pasar a sus lugares. Yo no quería pasar a mi lugar. Yo no quería pasar. ¿Por qué? Porque aquel ser, yo decía, ya no lo voy a volver a ver. Ya no voy a sentir lo que estoy sintiendo en este momento. Y una hermanita me dijo: hermanita, vamos, te ayudo, pasa. Y yo recuerdo que iba despacio a mi banca, bendito el nombre del Señor, y cuando yo levanté mis manos, así como los hermanos levantaban sus manos, cerré mis ojos, ese ser seguía a mi lado, amado hermano, amado amigo, ese ser grande, ese Dios poderoso estaba a mi lado. Y de aquel momento yo no podía dejar de llorar, no podía dejar de llorar, de alabar a ese Dios grande. Ese mismo día Dios me sanó de aquel dolor de cabeza que durante muchos años yo lo tenía. Me hizo libre de la mentira, me hizo libre del robo, del engaño, del odio que yo tenía arraigado en mi corazón. Me hizo libre, cambió mi vida, transformó mi vida, porque yo era vanidosa. Yo no podía salir a la calle si no tenía la pintura, los aretes, las alhajas. Yo no podía dejar las minifaldas, los escotes, no podía dejarlo. Pero ese Dios grande aquel día cambió y transformó mi vida. Cambió el rumbo de mi vida aquel día. Hermanos, cuando termina aquel culto, yo seguía adorando a Dios, alabando a Dios. Y recuerdo que ya había llegado el momento en que yo tenía que retirarme, porque llegaron a verme para yo llegar a mi casa ya. Cuando yo llegué a mi hogar, hermano, mi padre justo estaba sentado en mi mesa. Yo agarré y lo abracé. Le dije: Padre, perdóname, porque yo cuántos años te he odiado. No te amaba, papá, perdóname. Y llorando le pedí perdón a mi padre. Agarré todo lo que no servía para mí, lo que no agradaba a Dios. Agarré, lo corté, boté, deseché. Aquel día Dios me hizo libre, hermano. Al día siguiente yo estaba en la casa de Dios. Dios me enseñó a vestirme, porque yo antes vestía deshonestamente, pero Cristo me enseñó a vestirme, me enseñó a ser responsable. Cambió mi vida, cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de sentir. Y un día también Dios me dio la oportunidad de casarme, tener a un hombre también de Dios, y ahora mis hijos, que por la gracia de Dios nacieron en los caminos del Señor. Y cómo no alabar a Dios, cómo no servir a Dios. Y tú que me escuchas, tú también un día también puedes conocer a ese Dios grande, a ese Dios poderoso que cambió mi vida, porque no lo hizo el hombre, amigo, hermano, no lo hizo el hombre, lo hizo Dios, hermano. Aún las faldas Dios las cambió, porque yo antes también, si vestía falditas, las vestía con la abertura atrás, pero cuando aquel día yo recuerdo que me había hecho una falda abierta atrás,
La presencia de Dios me inundó y me hizo ver de que yo no debía vestir así. Y corriendo salí y cerré aquel filo de mi falda. ¿Por qué? Porque era Dios quien me estaba enseñando las cosas que a Él no le agradaban, hermano. Eso fue de un día para otro, hermano. No fue de que un mes a 2 meses, no. Dios lo hizo en un instante en mi vida. Por eso es que yo sé que hay un Dios que vive y cambia y transforma y que un día vendrá. Y que si tú abres la puerta de tu corazón, Dios hará una grande obra, maravillosa en tu hogar, en tus hijos, con tu esposo, contigo, jovencita que me escuchas, joven, madre de familia. Contigo también Dios lo quiere hacer. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Dios te bendiga.